¿Qué es un libertario? Ese es ciertamente un tema sobre el que hay al menos tantas opiniones como libertarios, posiblemente más. La génesis de este debate es un poco interesante, en realidad, porque dado que los dos oponentes aquí, el señor Pole y el Sr. Concan, son editores y, en el caso de Sam, al menos editores de periódicos libertarios, los cuales han estado menos inclinados a lo largo de los años a usar el término libertario por diferentes razones. Por supuesto, algunos consideran, al menos un poco irónico, que estas dos personas deberían estar disputando la cuestión de qué es el libertarismo. Pero cualquiera que haya seguido las carreras de uno o de ambos es muy consciente de que habrá muchas chispas encendidas aquí esta noche. De hecho, para aquellos de ustedes, y supongo que son muy pocos los que no están familiarizados con ninguno de estos caballeros, me gustaría que al menos se pongan de pie antes de que vengan aquí para hacer su presentación formal para que puedan ver quiénes son los combatientes esta noche en esta esquina, vistiendo el aspecto preppy y pesando apreciablemente menos que su oponente, Robert Pole de la Fundación Dizan, y apunta al norte. Y en esto, no es una esquina exactamente, pero aquí está Sam de Long Beach. Pesa un poco menos que el acorazado New Jersey, lo cual es una suerte porque está siendo invadido por la Marina, según me han dicho. Así que todos ustedes tienen claro quiénes son los combatientes. Simplemente es necesario traerlos aquí ahora e informarles un poco más sobre quiénes son. Bob Pole, por supuesto, es el jefe de la Fundación Dizan en Santa Bárbara y el editor en jefe de la revista Dizan. También es el editor de varios libros de la Fundación Dizan, el más reciente de los cuales es Monopolios Antinaturales de Lexington Press, disponible muy pronto por $25 ahora. Bob es una de esas personas que ha sido criticada por algunos a lo largo de los años por su considerable entusiasmo por lo que otras personas consideran medias tintas. El tema de las medias tintas, las opiniones ciertamente pueden diferir, pero escuché una historia interesante. Creo que es interesante de todos modos, pero también es un poco delicado y Bob ciertamente nunca lo contaría, siendo el caballero que es, incluso si supiera la historia en primer lugar. Así que, por supuesto, ese trabajo recae en los tuyos de verdad. Parece que se llevó a cabo un experimento en el que un ingeniero y un matemático fueron arrojados desnudos a una habitación que contenía dos líneas blancas pintadas en el suelo, en los extremos más alejados de las cuales había dos mujeres desnudas muy atractivas. Y se les informó que cuando sonaba una campana, podían, si lo deseaban, ir a la mitad de la distancia hasta la mujer que estaba a su lado de la habitación. Sonó la campana y el matemático, por supuesto, se quedó exactamente donde empezó porque sabía que nunca llegaría allí. El ingeniero, por otro lado, salió y llegó a la mitad del camino porque sabía que, si bien nunca llegaría allí, se acercaría lo suficiente para fines prácticos. Es un placer presentarle al señor Practical Purposes, Bob Pole. De acuerdo, ¿qué es un libertario? Es algo que a todos nos ha encantado discutir y discutir extensamente a lo largo de los años. Pero en lugar de entrar en muchas objeciones, lo que me gustaría hacer es decirles lo que significa ser libertario para mí personalmente. Como libertario, creo que la libertad es el valor político más alto, el valor político más importante por encima de todos los demás. Creo que el uso de la fuerza está mal, que los impuestos son un robo y que las personas tienen derecho a separarse. Así que creo que puedes ver solo por eso que mi idea de un gobierno limitado es un gobierno muy limitado, aunque creo en un gobierno limitado. Pero al pensar en qué hacer esta noche, concluí que este debate realmente no es o no debería ser sobre detalles de la definición de una ideología, sino más bien sobre una vez que se decide que uno es libertario, ¿qué hace con eso? ¿Qué haces para ser un libertario en el mundo en que vivimos hoy? De eso es de lo que me gustaría hablar esta noche durante al menos estos primeros 20 minutos. Lo que la mayoría de nosotros queremos una vez que hemos decidido que somos libertarios, es tener un mundo o al menos una sociedad de libertad. Y, por lo tanto, la pregunta en la que diferimos es la mejor manera de que ocurra tal cosa. Ahora,
El hecho es que nadie en esta sala ha visto o estado en una sociedad libre. De hecho, no sabemos lo que se necesita para lograr uno. Tenemos muchas ideas sobre lo que podría funcionar. Hemos leído sobre leer historias de ciencia ficción, pero con toda humildad, realmente no lo sabemos porque nadie lo ha hecho antes. Y creo que esto debería darnos una pausa al presentar teorías grandiosas sobre lo correcto y lo incorrecto al trabajar por la libertad. El hecho de nuestro individualismo libertario también debería darnos una pausa para no condenar rápidamente los diferentes métodos de trabajo por la libertad. Y aquellos de nosotros que apreciamos la teoría evolutiva y el proceso de prueba y error que ocurre en la naturaleza también podemos, creo, aprender una lección de que si se prueban muchos métodos diferentes para aumentar la libertad, es probable que algunos fallen. No necesariamente sabemos de antemano cuáles serán, pero algunos probablemente tendrán éxito y traerán más libertad. Y, por lo tanto, me parece que durante mucho tiempo he sido un defensor de las escuelas de estrategia y táctica libertarias del Ether 100 Flowers Bloom con la idea de que es probable que obtengamos más libertad de esa manera en un lapso de años determinado. Ahora, dado eso, creo que hay muchas formas aceptables de trabajar por la libertad. Echemos un vistazo a algunas formas diferentes de ser libertarios. Uno, en primer lugar, hay organizaciones de base, y tenemos a muchas de ellas representadas en esta sala esta noche. Tenemos los defensores del autogobierno de Marshall Fritz, tenemos clubes de escena, la organización de Sam, tenemos SEAL y demás. Y además, tenemos el Partido Libertario, que a algunas personas les gusta y a otras no. Y todas estas son formas en que las personas, mientras mantienen sus trabajos y carreras de lo que sean, pueden en su tiempo libre trabajar por la libertad de la manera que creen que es mejor ahora. Además, tenemos, y creo que es un desarrollo muy bienvenido en los últimos 10 años, el desarrollo de organizaciones profesionales donde las personas pueden hacer carreras de tiempo completo siendo libertarios y trabajando por la libertad. Tenemos organizaciones de cabildeo en Washington como la Unión Nacional de Contribuyentes, Ciudadanos por una Economía Sólida, etc. Tenemos todo el movimiento de dinero duro. Jim Blanchard de Nueva Orleans ha hecho un negocio y una carrera al tratar de llevar la economía austríaca a las personas que están interesadas en el dinero sólido y que quieren ganar dinero con él. Luego tenemos el campo en el que trabajo de los think tanks libertarios. Y cuando miro hacia atrás hace 10 o 15 años, casi todo lo que había era FI, la Fundación para la Educación Económica y el Instituto de Estudios Humanitarios. Y eso fue todo, en términos de cualquier tipo de organizaciones intelectuales que trabajen a tiempo completo por la libertad. Hoy tenemos alrededor de una docena en este país, todos creciendo en tamaño y creciendo en efectividad. Por supuesto, la razón es el Instituto Cato, World Research Incorporated, que está representado aquí esta noche, el Instituto Manhattan, el Instituto Pacífico, el Centro Nacional de Análisis de Políticas. La lista sigue y sigue. No solo eso, hay organizaciones como esta que surgen en todo el mundo. En Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Sudáfrica, incluso Brasil y Guatemala tienen ahora think tanks libertarios. A veces solo hay 2 o 3 personas, pero están ahí fuera estudiando lo que está mal, lo que el estatismo le está haciendo a su sociedad particular en la que se encuentran, y encontrando formas prácticas de hacer que las personas que no son libertarias tomen en serio las ideas y la libertad, en serio. Y estos grupos están teniendo un impacto real en poco tiempo. Aquellos de ustedes que leyeron El número de abril de Rizan y leyeron la historia de portada sobre CIS en esta patria rodeada por Sudáfrica, pueden apreciar parte del trabajo que la Fundación para el Libre Mercado de Leon Loves en Johannesburgo está haciendo para convertir un remanso atrasado en un lugar donde la libertad real parece estar llegando y donde las vidas de cientos de miles de personas de hecho están mejorando mucho porque la libertad se está poniendo en práctica de una manera que nadie pensó que fuera posible. Are in fact getting much better because freedom is being put into practice in a way that no one ever thought was possible. Además, en los últimos 10 o 15 años, hay una comunidad creciente y en rápido crecimiento de economistas de libre mercado en todo el mundo que están unidos por un grupo llamado Sociedad Mont Pelerin, al que pertenecen algunas personas en esta sala. Iniciado por Ludwig van Mises y Fa Hayek y Milton Friedman,
que ahora ha desarrollado una red de apoyo en todo el mundo de profesores, estudiantes graduados y jóvenes estudiantes que se recomiendan mutuamente para trabajos e incluso recomiendan a personas para puestos gubernamentales en algunos casos. Pero las personas que sienten que pueden hacer algo práctico para eliminar las cargas, para deshacerse de las agencias reguladoras y hacer este tipo de cosas. Esto está sucediendo y está sucediendo cada vez más en este país, en Inglaterra y en varios otros países. Y tenemos periodistas que han sido influenciados por ideas libertarias y que ahora escriben para publicaciones convencionales, para el Chicago Tribune, como Steve Chapman, de Wall Street Journal, donde dos libertarios del sur de California ahora esencialmente dirigen las columnas de opinión de The Wall Street Journal. Gente como David Brugnoy, el presentador de programas de entrevistas más popular de Nueva Inglaterra. Nuestra generación está entrando en profesiones de comunicación y llevando el mensaje de libertad a millones de personas todos los días de la semana en todo Estados Unidos. Ahora, ¿ha tenido todo esto algún efecto real en los últimos 10 o 15 años? Creo que al mirar hacia atrás en el tiempo que he estado activo profesionalmente, veo cambios tremendos. Hemos tenido un movimiento para desregular el transporte en este país que ha recorrido la mayor parte del camino hacia la restauración de los mercados libres en las aerolíneas, en los autobuses interestatales, las líneas de camiones, las comunicaciones, aunque hay algunos problemas con la ruptura del sistema Bell. De hecho, la competencia en lugar del monopolio se está convirtiendo en la norma en todas las telecomunicaciones. Hemos tenido un movimiento muy grande y creciente de privatización a nivel estatal y local que ha abierto los mercados, que ha terminado con los monopolios y ha llevado a la empresa privada a involucrarse ampliamente en la entrega de cosas que durante muchos años, durante décadas se consideraron como la provincia exclusiva del gobierno. Ahora tenemos movimientos que trabajan activamente para controlar el gasto público, para limitar los impuestos. Ahora, claro, estos no están aboliendo los impuestos, pero están infundiendo miedo en aquellos que hasta ahora habían pensado que tenían una licencia ilimitada para tomar nuestro dinero, tomar y dictar nuestras vidas y hacer cosas con ellos. Y ese tipo de movimientos con efectos graves como la Proposición 13 en California simplemente no existían hace 15 años. En el ámbito de la defensa de la competencia, el mensaje austríaco que aprendí hace 20 años que el análisis radical de la competencia que decía que esto es ridículo, que esto no promueve la competencia, interfiere con el mercado. Este punto de vista, que un puñado de personas tenía hace 20 años, ahora está entrando en la corriente principal del mundo de la economía. Y todo tipo de personas, incluso economistas liberales como Lester Souro, están criticando el antimonopolio ahora por hacer que las empresas estadounidenses no puedan competir en los mercados mundiales cuyas industrias no se ven obstaculizadas por este tipo de cosas. Toda la idea de la planificación central está mucho más atacada ahora que hace 10 años en este país y en el área del tercer desarrollo mundial. El estado de bienestar en sí mismo está siendo atacado intelectual y sostenidamente. Más recientemente, y en la forma más radical, por Charles Murray con su libro que se ha convertido en lectura obligada para cualquier persona que esté seriamente interesada en estas ideas. Y ha habido otras personas como Thomas Sowell y Walter Williams que han señalado los efectos devastadores del bienestar en los negros de este país. Así que creo que es justo decir que el crecimiento de una comunidad intelectual en este país y en todo el mundo que ha estado desarrollando y fomentando ideas libertarias y elaborando propuestas específicas a través de la red de think tanks libertarios ha tenido un efecto real y medible en el aumento de la cantidad de libertad en este país durante la última década. Y por las señales que veo como alguien en uno de estos think tanks, es probable que ese proceso se acelere a medida que pasa el tiempo. Creo que podemos estar llegando a una masa crítica de profesionales que trabajan en estudios que muestran los efectos nocivos de que el gobierno los transmita en forma de artículos de opinión, en forma de documentales de televisión, en forma de libros, artículos, etc. De un tipo y una igualdad que no veíamos ni hace 10 años, y mucho menos 20, incluso ahora. Todas las cosas de las que he hablado han sido básicamente económicas hasta ahora, pero si nos fijamos en áreas como la educación en el hogar es algo de lo que la gente está empezando a hablar seriamente, no solo en la derecha, sino también en la izquierda.
Este es un tema que está empezando a enmarcarse en términos de derechos individuales versus el Estado y versus la coerción por parte del Estado. Dirk Pearson y Sandy Chow, creo, llevaron un mensaje de control individual de la vida de las personas cuando se trata de medicamentos a un mercado masivo con su muy popular libro Life Extension y su secuela. Y este es el tipo de cosas que con el tiempo comienzan a cambiar la mente de las personas. Cambiar las ideas de las personas, haciéndolas más conscientes de las consecuencias de un gobierno opresivo a gran escala. Comience a llevarlos a la idea de que la libertad individual es realmente práctica y se puede aplicar a sus propias vidas. En el área de defensa y política exterior, vimos a Milton Friedman y a un puñado de otros que son realmente más libertarios que conservadores trabajar hace unos 12 años para deshacerse del borrador. Ahora bien, es cierto que el reclutamiento ha vuelto, pero creo que el argumento intelectual contra el reclutamiento per se todavía se ha hecho y se ha mantenido en contra de aquellos que quisieran restaurar el reclutamiento. Solo han llegado al registro, y no creo que sea una conclusión inevitable que veamos un regreso del draft en el corto plazo. En el área de la participación de los Estados Unidos como una fuerza de interferencia en todo el mundo, y en particular la participación del dinero de los contribuyentes en el apoyo a la defensa de Europa y Japón. Ahora estamos viendo las señales de que el consenso a favor de esa idea está empezando a desmoronarse. Sé de 3 o 4 libros de académicos serios que se están escribiendo en este momento que socavan que las páginas del Wall Street Journal en los últimos 4 años han tenido probablemente una docena de artículos que desafían la idea de la OTAN y el apoyo de los contribuyentes estadounidenses a eso. Y creo que no pasará más de un año o dos hasta que algunas figuras políticas líderes comiencen a decidir que este es un tema para el que el pueblo estadounidense está listo. Y esa es otra idea libertaria que luego se convertirá en la moneda política popular y tenemos una gran posibilidad de que se promulgue. Finalmente, permítanme decir algunas palabras sobre lo que veo como la mejor oportunidad que enfrentan los libertarios en términos de dónde vamos a comercializar nuestras ideas. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con un libro reciente del Instituto Cato de 2 científicos políticos de Florida llamados Maddox y Lilly. El libro analizó la generación del baby boom y analizó las actitudes que tienen las personas básicamente en nuestra generación. Personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 y 1964, nacieron en este país 75 millones de personas. Las opiniones de la generación del baby boom, en términos políticos amplios, fueron descritas por todos los encuestadores y comentaristas políticos en la campaña electoral de 1984 como económicamente conservadoras y socialmente liberales. Lo que eso significa, en términos prácticos, es una definición aproximada del libertarismo. No es una definición completamente elaborada de ninguna manera, por supuesto, pero es materia prima que espera ser moldeada, que espera ser alcanzada por nuestras ideas. En las elecciones de 1988, esos 75 millones de personas del baby boom serán el grupo más grande. Habrá un 66% del electorado para ese año. Y lo que eso me dice es que tenemos las ideas que pueden llegar a esas personas. De hecho, son nuestra generación más que la generación de sus padres. Sus ideas no fueron moldeadas por la Gran Depresión de la Segunda Guerra Mundial. Fueron moldeados por la Guerra de Vietnam y Watergate. Tienen una desconfianza básica en el gobierno. Su forma de ver a Z-15. Eso no puede ser del todo correcto. No he hablado solo 5 minutos. De acuerdo, su forma básica de ver el mundo está en la línea de la nuestra. Todo lo que necesitan hacer es que se les expliquen y aclaren las implicaciones mediante una doctrina libertaria enfocada. Creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados porque, como las personas de una generación anterior han controlado los medios de comunicación durante tanto tiempo, estamos acostumbrados a pensar que el mundo siempre estará controlado por una especie de versión reciclada de la filosofía del New Deal. Y una vez que veamos a las personas de nuestra generación madurar y llegar a posiciones de influencia, en la flor de sus carreras, habrá un conjunto completamente diferente de condiciones que han dado forma a su forma de ver el mundo, y creo que eso realmente lo hace maduro para las ideas libertarias.
for libertarian ideas. Los baby boomers son anti-gran gobierno, anti-gran empresa y anti-unión. Big business and anti-union. Son campos fértiles para nosotros, gente. Por lo general, son pro-individuales, pro-tecnológicos, pro-empresariales. El emprendimiento se ha convertido en algo bueno en estos días por primera vez en mucho tiempo, y creo que eso nos ofrece de nuevo muchas oportunidades. Los héroes culturales que son emprendedores son el tipo de cosas que podemos promover y que la gente de una generación anterior había olvidado por completo. Así que creo que ha llegado el momento de que los libertarios tengan un gran impacto en la cultura estadounidense, no tratando de diferenciarse como un pequeño grupo radical, sino acercándose y comunicándose con lo que se está convirtiendo en el gran grupo vocal de nuestra propia generación, a saber, los baby boomers. De esa manera, creo, se encuentra la mejor esperanza para una gran expansión de la libertad en nuestro tiempo. No autodiseñándonos como forasteros, sino reconociendo que hay una mayoría incipiente esperando nuestras ideas si aprendemos a comunicarlas de manera efectiva. Gracias. Gracias, Bob. Y ahora el distinguido oponente del señor Pole, Samuel Edward Concan, o SK3, como le gusta abreviarse a sí mismo. Sam tiene una historia interesante en el libertarismo, considerando lo que me estaba diciendo un poco antes sobre ser invadido progresivamente en la aldea narco por la Marina de los Estados Unidos. Probablemente no le va a gustar demasiado esta metáfora, pero me recuerda un poco al personaje de Pac Henry en The Winds of War. Este era un caballero que, en una obra de ficción, sin duda, parecía tener una extraña habilidad para estar donde sucedían cosas importantes en un momento dado. A veces estaba al frente y al centro. A veces saludaba metafóricamente desde la parte trasera del convertible. Pero él estaba allí. Y Sam, creo que si uno fuera a rastrear su historia y actividades en los últimos 17 o 18 años de lo que podemos llamar la época libertaria moderna, tiene una historia algo similar. Ha estado por ahí y los rumores dicen que incluso tuvo algo que ver con la fundación del Partido Libertario Libre de Nueva York. En la actualidad, es la fuerza guía detrás del movimiento de la izquierda libertaria, el editor de New Libertarian, y lo que supongo que describiría como el tábano independiente más importante del movimiento aquí para contarlo como es. Permítanme presentarles para su deleite a Samuel Edward Concan III. Gracias Eli Spire. Yo, como de costumbre, recibo las presentaciones de extraños, pero gente extraña aquí. Bob, creo que debería comenzar explicando por qué hay un debate, ya que realmente no creo que se haya encontrado en los dos primeros oradores. Y de hecho fue el resultado de una conspiración de Dagny y yo. Aunque es tan habitual como la mayoría de estas conspiraciones, para aquellos de ustedes que son fanáticos de la conspiración, generalmente sucede cuando la gente se sienta, toma un par de cervezas y dice, ¿y si hiciéramos esto? Y no lo sé, tal vez eso suceda, y muy pronto. Como los mercaderes de Adam Smith, fijamos precios. En este caso, era algo que había notado, una simetría peculiar, que tal vez por eso. Como Bob Pole, tengo una formación científica. Yo era mecánico cuántico. Si tuvieras un quantum, lo arreglaría, me arrastraría por debajo, me engrasaría con los quarks. De todos modos, se me ocurrió que él y yo, en un sentido muy simétrico pero antitético, nos hemos alejado de la palabra. Al mismo tiempo, lo reprendíamos o en realidad justo después de que noté que se estaba desvaneciendo del uso del término libertario en su artículo. Sin embargo, alguien señaló el mismo problema. Nos hemos estado quejando de cómo se está corrompiendo la palabra en el nuevo número 12 libertario. Así que mientras él se sienta, para aquellos de ustedes que son algo nuevos en el movimiento, podría agregar que somos como sujetalibros si lo desean. Con el Dr. Rothbard aquí en el medio, se podría decir que definimos el espectro libertario desde. Estoy seguro de que Bob puede agregar a esto y más tarde en su copioso tiempo de refutación, pero desde mi punto de vista, se sienta en el borde afilado del extremo derecho del movimiento, tambaleándose de un lado a otro, decidiendo si quiere o no caerse.
Y luego, más adelante en esta discusión, probablemente señalaré un par de fuertes ráfagas de vientos históricos que soplan en este año de 1985, que pueden enviarlos con fuerza de huracán, en lugar de mantenerlos en suspenso total. Lo más importante, el inicio de una guerra importante en nuestro tiempo. De todos modos, esa es la base de este debate, por lo que creo que está mal redactado. Por supuesto, debe resolverse que un libertario tiene 7 tentáculos y cabello verde, y luego una persona lo defendería y la otra persona señalaría que no había visto ningún tentáculo en el primero por una gran fuerza retórica que mostraría que la cuestión del número real de tentáculos es irrelevante y ganaría el debate. Eso no es lo que estamos haciendo aquí, pero creo que es la importancia del punto que surge de esto. Considere el siguiente hecho de que si todavía se considera que su revista tiene alguna relación con lo que llamamos el movimiento libertario, entonces sin duda tendría la mayor circulación. Y si no lo es, entonces New Libertarian lo hace. De nuevo, es irónico y extraño, y es algo que, en un sentido extraño, tenemos en común que ambos nos sentimos muy incómodos con esta palabra, al menos en nuestras publicaciones. Me temo que, ciertamente, después de escuchar la primera parte, en la que técnicamente no se supone que debata directamente, creo que tendrá la impresión, si aún no lo ha hecho, de que las razones de nuestra inquietud son muy diferentes. De pie aquí, frente a una sala llena de grandes multitudes de personas que en gran medida se sienten semi-cómodas con el término libertario o que es una distinción muy importante que obtendrá en un minuto. Una vez que me sentí muy cómodo con la etiqueta libertario, noté que Bob no tenía inhibición alguna en el uso de la terminología. Deduzco que, digamos, percibe el mercado de su revista de una manera algo diferente de lo que tenemos aquí en esta sala como un servicio al mercado. De acuerdo, esa es más o menos la configuración. Ahora aquí es, supongo, donde tenemos que entrar en las siguientes cosas. ¿Qué es un libertario? La definición estándar que utilizamos durante muchos años. Además de cosas como que los libertarios hablan con lengua bifurcada porque solíamos usar un lado de la boca para hablar con los liberales y el otro para hablar con los conservadores y cambiar nuestra retórica en consecuencia. Ciertamente lo era. Jeff lo recuerda bien, lo veo. Tal vez él todavía lo está haciendo bien. Cubre una multitud de pecados. Cubre a un grupo grande. De hecho, mientras que en 1969 podría considerarse, diría, facción reconocible o escisión cerrada. Tal vez no todos marchamos bajo un orden estricto, bajo el control disciplinario de Murray y Carl en la convención de estilo Wishaft. Diría que se consideró algo sólido, algo unificado, algo homogéneo. Hasta cierto punto, no era cierto entonces. No era verdad en 1969, pero al menos parecía así, y ciertamente para aquellos de nosotros que recién nos estábamos metiendo en eso, que creo que Bob y yo caímos al borde del libertarismo casi al mismo tiempo. Ya sea que ambos caigamos o no de nuestras diferentes direcciones, es reconocible que este ya no es el caso. De hecho, dado que fue tan amable de dedicar 20 minutos a construir el caso para mí, me gustaría señalar que la mayor parte de lo que señaló o lo que estaba enumerando, hay una fuerte indicación de parte del problema que nosotros, y voy a usar la palabra ahora, los agoristas encontramos con el término libertario. Cuando nos encontramos con Murray y Carl al principio, a principios de septiembre del 69, si Sharon Presley está aquí, puede mencionar 1964 un poco más tarde, pero mientras tanto, y por supuesto, Murray siempre puede mencionar 1950 cuando lo inventó. El movimiento es así, pero para la mayoría de nosotros, para un gran número de fuerzas de mercado de las que estamos hablando aquí, y eso es parte de la definición. Comenzó alrededor de 1969. Había un sentimiento de radicalidad, de pureza, de dureza, de salir a buscarlos ahora. La definición, como dije en un momento, era cualquier cosa que quisieras. En 1971, de hecho, el término cínicamente lo era. Hay dos definiciones estándar de libertario. Independientemente de toda la retórica iraní o de todas las demás retóricas aquí, la primera definición de libertario es que cualquiera se llama a sí mismo una definición número 2. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ahora notarás que cada uno de estos tiene funciones totalmente diferentes cuando quieres decirle al mundo cuán duro eres o cuántas personas eres, y que eres una fuerza masiva. Y, por supuesto, en el 16.971, en el periodo posterior a la nueva izquierda, estábamos preocupados por las masas y URSA no nos molestaba. Pero lo hizo por los científicos de aquí. Así que nos preocupábamos por reunir a estos grandes números, a estas masas. Y, por lo tanto, ¿alguien ha usado alguna vez la palabra libertario? Nos abrazábamos a nuestros pechos. Le estaba mencionando a alguien hace una hora cuando Dick Efron usó la palabra de
Big L Word en TV Guide, la revista de mayor circulación en inglés. Inmediatamente aplaudimos. Estuvimos aquí, éramos reales, existimos. Nuestra palabra aparecía ahora en TV Guide. Y aproximadamente un año después, dijo el editor, no todos somos conservadores aquí. Le damos a otras partes el mismo tiempo. Liberal fulano de tal y libertario Edith Efron. Así que ahora éramos una tercera fuerza. Nada se iba a detener a medida que nos hacíamos más y más grandes. De acuerdo, la otra definición fue, por supuesto, cada vez que tenemos un desacuerdo entre nosotros y cada vez que hay un conflicto o un desacuerdo, entra en juego la segunda fórmula. Cualquiera está de acuerdo conmigo, cualquiera no lo hace. Obviamente no es un libertario. Hay algo más. O los leemos fuera del movimiento o ponemos guiones delante de ellos y agregamos un efecto secundario. Ahora, ambas funciones tienen su propósito, y es parte del problema de la política, incluida la antipolítica y llegar a la gente en general, de vender conceptos, que queremos tener ambas cosas de nuestro lado. Queremos masividad, queremos grandes números. Queremos atraer a personas que quieran ser groupies, y así sucesivamente, para construir un grupo. Pero del mismo lado, también queremos ser puros. Queremos ser incondicionales. Queremos tener algo ahí. Como dijo una vez uno de los personajes de las tiras cómicas, mirando hacia lo que se suponía que eran las profundidades del alma de alguien, no hay allí. Y si el libertarismo va todo el camino hacia la definición pura, entonces, ¿qué es? Digamos que ganamos. De acuerdo, todo el mundo en el mundo ahora se llama a sí mismo libertario. Digamos que él o su sucesor Deng Xiaoping, o quien sea, se llama a sí mismo libertario. Esto ya ha comenzado a suceder en California. Puedo mostrarlo. O Ronald Reagan se autodenomina libertario. Jerry Brown se llama a sí mismo un libertario. Hemos tenido presidentes que ahora tienen la última palabra en su pasado. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Así que todos se llaman a sí mismos libertarios. Así que la definición 1 se cumple. Tenemos fascistas libertarios, comunistas libertarios, verdugos de masas libertarios, manzonitas libertarios o lo que sea, pacifistas libertarios. Así que hemos ganado, ¿verdad? Libertario está ahora en todas partes, y la palabra es aceptada. Y no hay problema, ¿verdad? Gobierno libertario, recolectores de basura, lo que sea, un libertario. Y, por supuesto, la pesadilla definitiva, que he descrito en algunos folletos para aquellos de ustedes que no lo recuerdan. La idea de un libertario abriéndose camino a través del sistema que arresta a uno de nosotros, los contraeconomistas. Uno de nosotros, la gente, en realidad va y rompe leyes y cosas porque no creemos en el gobierno. Y nos lleva frente a un libertario que se abre camino a través del sistema como juez. Y nos lleva frente a un libertario, nos sentencia. Y un libertario que se abre camino a través de la fianza nos lleva a la cárcel. Donde un libertario que se abre camino a través del sistema como llave en mano nos mantiene prisioneros hasta que finalmente el libertario que se abre camino a través del sistema como el tribunal o el sacerdote de la prisión nos lleva a la silla eléctrica, donde un libertario que se abre camino a través del sistema como técnico estatal se asegura de que esté en buen estado de funcionamiento. Y libertario abriéndose camino a través del sistema mientras un guardia corpulento nos abofetea en la silla. Y otro libertario que se abre camino a través del sistema como verdugo lanza un interruptor y elimina a la única persona que de hecho es un libertario que no se abre camino a través del sistema. Por lo tanto, creo que esta es la distinción que estoy tratando de hacer ahora. Bob probablemente hizo algunos buenos puntos, pensé, incluso de manera tan visible como estaba tratando de escribirlo sobre los problemas de lo que sucede si intentas, tal vez ir demasiado lejos en el otro sentido. Si hay otra manera, en el sentido de una pureza de ideología tan destilada que solo una persona puede sostenerla, y no está segura de sí misma. La esquizofrenia en última instancia. ¿Quién vigilará al vigilante? Obviamente tú, divide los lóbulos y tendrás un caso severo de personalidad dividida. Así que puedes protegerte de la pureza. Incluso sin ir tan lejos, existe el problema de mantener el cuerpo puro, el cuerpo político, en este caso, el cuerpo antipolítico en un gran grado de pureza. Estimado y extremadamente buen amigo, el Dr. Roosevelt, a quien no puedo elogiar lo suficiente por sus logros, tiende a atraer a la gente, probablemente atraída por su pureza. Y luego forman grupos y llaman a sellos discográficos y tienen un disco increíble, un disco realmente entretenido de cisma y división. Cada vez más a partir de entonces. He grabado muchas de esas conversaciones en mis diarios, y sin ellas, el contenido de entretenimiento de New Libertarian habría sufrido mucho. No creo que sea del todo. De hecho, no diría en este momento, no voy a ser un papa libertario y conceder absoluciones aquí. Pero no es tanto culpa de Murray que este tipo de cosas sucedan. Creo que hay una base involucrada en todo el concepto, la idea, el concepto y los métodos para mantenerlo.
La pureza por la que lucha Murray es valiosa y es absolutamente esencial. Porque independientemente de lo que suceda y de cualquier otro lugar que la gente quiera en todo el espectro, al menos está asegurando de que haya un allí. Pero que si gana, por mucho que no estemos de acuerdo con él en ciertos temas estratégicos, al menos yo lo estoy. Sabemos que si Murray gana, hay algunos ahí. Ahora, creo que si alguna vez ganara, Murray sería acorralado por la misma persona a la que ayudó a ingresar al Partido Libertario. La dirección del FBI probablemente vendría y lo recogería en un día. Y no creo que esté del todo en desacuerdo conmigo, ya que estoy seguro de que tenía a Ed Crane en la lista hace unos 10 años, cuando yo era un buen tipo, ¿verdad? Así que es un problema endémico. Y está bien, así que hemos definido aquí un amplio espectro de cosas. ¿Qué queremos? Creo que queremos pureza, pero el problema es que podríamos tener muchos desacuerdos al respecto. No hay forma de evitarlo. Creo, sin embargo, que el tercer método que algunas de las personas, y yo solo los mencionaré de pasada, para aquellos de ustedes que quieran verlo más, pregúntenme sobre Libertarian Connection. Ni Bob ni yo estamos en ellos en este momento, así que eso no es un gran problema. Pero hay un montón de gente que toma una posición de vivir total y dejar vivir y decir, todas las ideologías. O como dijo Bob una vez, probablemente sin querer decir exactamente lo que estoy diciendo aquí, dejemos que florezcan 100 flores, lo que implica que todos los caminos libertarios conducen por igual al resultado que queremos. De acuerdo, esto tampoco es cierto. Algunas personas simplemente están equivocadas y vale la pena señalarlo. Sí, como hice la larga descripción sobre los libertarios que se abren camino a través del sistema para lograr ciertos fines y terminan esencialmente ejecutando a las pocas personas que no trabajan dentro del sistema y logrando algo de libertarismo en la vida real. Ese es claramente un camino equivocado que tomaron las personas que trabajan en el sistema. De acuerdo, hay muchos de esos casos y merecen ser señalados. Deben señalarse. Y probablemente por el momento de la refutación y la mayor parte del resto de este debate, estaré en esa posición de hacerlo. Me gustaría que todos lo recordaran, especialmente en el periodo de preguntas justo antes de que me criticaran por hacer lo que podría haber parecido acusar a otros de hacer en la segunda página o en la tercera. Ahora hemos crecido en la revista New Libertarian. He llevado un eslogan que está ligeramente mutado por razones gramaticales, pero esencialmente siempre dije algo en el sentido de que todos los que aparecen en esta publicación no están de acuerdo. De acuerdo, eso para mí es una declaración profundamente libertaria. No dice que estén en desacuerdo de manera correcta o adecuada, o que la opinión de todos valga por igual. Es una declaración esencialmente de que todos tienen el mismo acceso al mercado. Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión del libertarismo y qué es un libertario. Y lo que es más importante, la pregunta oculta es, ¿cómo tomamos la decisión? ¿Quién hace la elección y cómo seleccionamos para eso se deja completamente al mercado? Me levanto y lo digo. Tengo una página editorial. Otras personas vienen e imprimen mi revista. Busco activamente a personas que creo que indignarán a algunos de los lectores y creo que están total y absolutamente equivocadas, y en algunos casos no tienen la oportunidad de aparecer en absoluto. Pero, de hecho, esa es la respuesta. Creo en la pureza, al menos tanto como Murray, y estoy seguro de que varias otras personas aquí. Pero en esas circunstancias, debería el mecanismo de la misma dejar lo que creemos que es básico. El propio mercado. El mercado decide. Dejar que el mercado decida es un gran eslogan libertario. Es lo único cercano a un acuerdo unánime que tenemos sobre cualquier cosa que tenga que ver con la acción humana. Deja que el mercado decida. De acuerdo, ahora una última advertencia sobre eso, por supuesto, es que dejar que el mercado decida no debería significar que nos sentemos y dejemos que el mercado decida. El mercado es una suma de acciones individuales. Esas personas son empresarios. Murray y yo hemos estado un poco en desacuerdo sobre si los emprendedores nacen o se hacen. Si es que han nacido, con lo que no estoy de acuerdo. Estoy seguro de que la reingeniería genética podría ayudarnos considerablemente en eso, pero creo que están hechas en un sentido u otro, o podrían hacer el resto. El camino, el componente emprendedor de cada individuo, recordando desde nuestras mesas que todos somos trabajadores, empresarios y capitalistas hasta cierto punto en diversos grados, se puede enfatizar, se puede hacer crecer. Y en cierto sentido, siempre hay un componente emprendedor en todas nuestras vidas. A menos que nos convirtamos en dependencia total, robots totales que siempre existen y en alguno mayor o menor grado. De acuerdo, habiendo dicho todo esto, habiendo dejado todas estas advertencias, habiéndolo demostrado con gran contundencia, y luego puede entrar a la mesa de literatura en cualquier momento y ver la gran variedad solo en nuestra mesa. Creo que finalmente he llegado al punto en el que ahora estoy listo para ser entendido adecuadamente cuando elijo estar en desacuerdo sólida y completamente con casi todo lo que dijo el orador anterior.
El problema es que ha apelado y nos ha dado una larga lista de lo que parecen ser contribuciones libertarias. Permítanme ofrecer un sistema competitivo, una forma competitiva de ver las cosas, digamos, de ver las cosas que tal vez hacen estas maravillosas ganancias. Ponlos en una luz un poco más siniestra. Supongamos, de hecho, que tomamos la posición de que el libertarismo tiene algo que ver con la libertad, de hecho significa que estamos a favor de la libertad. Y tomamos la idea del Dr. Roosevelt y muchos otros de que la libertad misma es antitética a una institución conocida como Estado. Ahora, no es necesariamente el caso. No tiene por qué ser el caso de que solo el Estado tiembla ante la libertad. Podemos imaginar o percibir varias otras entidades similares que existen a nuestro alrededor. Pero si sabemos dos cosas de cualquier estudio empírico. Una es que el Estado es el enemigo. Es el más grande que existe en este tiempo y que probablemente pudimos ver durante bastante tiempo. Y empequeñece a todos los demás masivamente. Esta es la amenaza. De acuerdo, si esta es la amenaza a la libertad y el Estado es pura coerción, no tiene la función de defender las libertades en absoluto. Y esta es de nuevo una posición que la mayoría de los libertarios sostienen. Entonces debemos preguntarnos lo siguiente: ciertos agentes de esta entidad, ya sea directamente o no internamente dentro de en el vientre de la bestia, sus tentáculos reales o sus mecanismos de apoyo, sus fundaciones e institutos, que, por supuesto, apoya y nutre cuidadosamente a través de un sistema de deducciones fiscales cuidadosamente seleccionadas, de repente comienzan a recoger ciertas cosas menores en la retórica que hemos asociado con el libertarismo. No despierta nuestras sospechas si nuestro enemigo comienza a usar algunos de nuestros términos o comienza a intentar aparecer en nuestra interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, digamos que los libertarios usaban pajaritas verdes, excepto las mujeres. ¿Qué demonios si fueran unisexuals ahora todo el mundo lleva pajaritas verdes? Las pajaritas, por supuesto, vinieron de Murray, y los verdes son la cocina lejana, digamos, del otro lado. En un gran gesto de solidaridad, la pajarita verde se definió como el símbolo unánime del libertarismo. Al día siguiente, de repente nos encontramos con que algunos funcionarios del gobierno comienzan a usar pajaritas verdes. Y cuando vienen y tal vez un agente del IRS llama a la puerta y vemos a uno con una pajarita verde, bajamos un poco la guardia. Tal vez, caramba, este tipo lleva el símbolo libertario. Tal vez no es un mal agente del IRS. Y cuando estamos sentados fumando nuestra droga y el hacha entra, se estrella a través de la puerta, y vienen pateando y corren y sabes, espera un minuto. Uno de los tipos que está ocupado tirándonos las esposas y golpeándonos contra las paredes con una pajarita verde. Las cosas han mejorado. Ahora lo estamos. Es un poco más. Son nativos libertarios, no son tan malos. El sistema está mejorando mucho. Luego nos arrastran y oye, probablemente esta vez obtendremos una buena sentencia. El juez lleva una pajarita verde, sin sudor, solo nos dio 20 años. Sabemos, por supuesto, que alguien que no llevara la pajarita verde nos habría dado 35 o 40 o lo que sea. Tal vez tenía un tiro a la vista, así que obviamente estamos mejor en el régimen de la pajarita verde. Vale, lo que ha pasado, por supuesto, ha pasado. De lo que estoy hablando no es de fantasía. El uso de la corrupción de las etiquetas políticas es un hecho histórico desde el día en que surgió la primera etiqueta política. Cualquiera de ustedes que haya tenido la más mínima historia de la ciencia política de cualquier historia política, sabe que la palabra liberal, la palabra peluca, la palabra Big originalmente tenía ladrón de caballos. Lo suficientemente interesante, que es mucho más hardcore desde un punto de vista libertario de lo que finalmente se convirtieron. Pero los Whigs, los liberales, ¿qué significa liberalismo ahora? Algunos de ustedes saben que significaba algo no muy alejado de la estimada posición del señor Pole. Y de hecho, era bastante bueno para su época. De todos modos, voy a estar a punto de ser cortado en el tiempo y creo que mucho de lo que iba a decir es probablemente mucho más apropiado para el tiempo de refutación. Déjame cerrar en una cosa. Sea lo que el señor Pole decida hacer, tengo la sensación de que él y muchos de sus amigos y afines van a tener algunos problemas difíciles de la realidad. La batalla por el simbolismo, la batalla por la retórica, la batalla por las ideas. Eso es algo delicado, porque las ideas pueden significar declaraciones superficiales y retórica de hechos. Y también pueden referirse a personas como Richard Weaver, por ejemplo, que actúan sobre ellos. De acuerdo, yo diría que si ves este debate más adelante, ten cuidado con la acción. Y no podemos entrar en grandes detalles sobre nuestras diversas acciones en los próximos 10 segundos. Pero esté atento a la acción. O como una versión de esta garganta profunda, siempre dije, busca el dinero. Ese es el dinero, la acción que lo distinguirá a él y a mí cuando se declaren cosas como la guerra y cuál de nosotros, digamos, encontrará una forma libertaria de defender a nuestro país, pero tal vez con un poco más de moderación, redacción e impuestos. ¿Y cuál de nosotros va a decir cosas como, saboteemos la máquina de guerra, dirijamos a la gente en ferrocarriles subterráneos, fuera del país, etc.? De todos modos, ese es el cebo. ¿Qué es un libertario? Creo que has escuchado dos versiones interesantes y diferentes de la misma, y la continuaremos para tu deleite para ver si quieres comprar en algún lugar del mercado donde hayamos definido los límites. Gracias.
Gracias, Sam. Bob, tus 5 minutos. Al menos para mí, esta es una ocasión histórica esta noche porque es la primera vez que he estado presente cuando Sam Kankin llevaba corbata. Enhorabuena por unirte al mundo de los yuppies. Creo que la pregunta más importante al escuchar lo que Sam estaba diciendo no es quién se llama a sí mismo libertario o quién puede ser, por alguna extensión del término, definido como una especie de cuasi libertario o simpatizante libertario. La prueba de fuego es realmente cuánto ha aumentado o disminuido la libertad por lo que producen las acciones de alguien. Esa es realmente la prueba definitiva. Está bien que la gente diga que son libertarios o simpatizantes libertarios, ese no es el punto. El punto es, ¿hay más libertad o hay menos libertad del acto o ningún cambio de lo que esta persona o institución en particular ha hecho? Mencioné muy brevemente antes el ejemplo de Leon Lobe y la Free Market Foundation en Sudáfrica. Hay un hombre que de hecho es un anarquista libertario de larga data, un abogado de profesión que durante los últimos 2 o 3 años ha trabajado para un gobierno bajo contrato pagado por un gobierno para desarrollar cosas como una ley básica que permita a las personas que nunca, que habían sido privadas de cualquier derecho a poseer propiedades históricamente, de repente, poder convertirse en propietarios de tierras familiares que solían ser tierras del gobierno. All of a sudden to be able to become property owners and to homestead land that used to be government land. ¿Quién es el autor de la legislación que, de un solo golpe, eliminó miles de regulaciones y controles para que las personas puedan iniciar negocios libremente? ¿Quién ha sido el autor de la legislación que abolió todas las odiadas leyes del apartheid que Sudáfrica legó a esta pequeña patria de Ciskei? Ahora, en mi opinión, es un libertario que está siendo efectivo en el mundo para hacer que la libertad real suceda para los seres humanos reales y vivos. Ahora, no puedo afirmar que yo o muchos otros libertarios en la comunidad de think tanks en este país hayamos logrado tanta libertad en tan poco tiempo, que hayamos hecho ese tipo de diferencia fundamental en la vida de las personas. Sin embargo, el trabajo de los think tanks libertarios y de libre mercado en este país ha jugado un papel real en el aumento de la libertad económica en este país en los últimos 10 a 15 años a través de medidas tales como promover la privatización de cosas que antes eran monopolios gubernamentales, en los que hoy miles de empresarios son libres de hacer negocios en campos que solían estar cerrados para ellos. En la desregulación del transporte a nivel local en lugares como San Diego y Seattle, y en todo el estado de Arizona y en todo el estado de Florida, que, debido a la influencia del libre mercado y los economistas y estudios de políticas libertarios, las personas ahora se han abierto por completo a la competencia y el espíritu empresarial. Creo que los teóricos son vitales. Necesitamos teóricos, necesitamos puristas, necesitamos personas que nos mantengan en lo recto y estrecho, que nos mantengan atados a nuestros principios. Pero también necesitamos personas que puedan dar el siguiente paso para tratar de aplicar estas ideas de manera que tengan la posibilidad de tener éxito y ponerse en práctica. Creo que se interpone en el camino de dar este tipo de pasos difíciles en el mundo real para llegar a un concepto que lo abarca todo, como el Estado, como el enemigo absoluto con el que uno nunca puede tener nada que ver. Porque, de hecho, a veces algunas personas que pueden hacerlo necesitan entrar y agarrar cosas que luego pueden desmantelar. Un ejemplo de alguien que no es libertario por mi definición, pero que es un simpatizante es alguien como Mark Fowler, que dirige la Comisión Federal de Comunicaciones, que ha abierto la televisión por cable, que ha abierto el servicio telefónico, que ha abierto el negocio de los satélites a la competencia, y que hoy lidera una fuerte campaña para abolir la doctrina de la equidad y poner fin a la censura en los medios de difusión. Ahora es alguien que está ahí. No creo que pudiera hacer eso. No me gustaría trabajar para el gobierno en ese tipo de posición, ni siquiera lograr o intentar lograr el tipo de cosas que está haciendo. Pero me alegro de que alguien así esté ahí. Y creo que las personas así, cuando intentan lograr fines como ese, deben ser apoyadas y no vistas como enemigos de clase a liquidar.
Creo que necesitamos hacer distinciones más sofisticadas de lo que creo que Sam quiere hacer sobre dónde pueden estar los aliados para aumentar la libertad de las personas reales en periodos de tiempo realistas y no solo tratar las cosas en abstracciones que tienen un blanco y negro absolutos, el bien y el mal, y no hay tonos de gris posibles. Porque los tonos de gris son reales y realmente existen. Creo que eso servirá. De acuerdo, Sam, en la última ronda del barco programado regularmente, tendrás la última palabra. Gracias, de hecho, por ser justos. Debo añadir que las reglas originales del debate eran, por supuesto, positivas, negativas, negativas, positivas, de modo que Bob debería tener la última palabra. Pero como estamos teniendo periodos de preguntas, probablemente yo, o al menos aquellos que se sienten favorables a él, puedan encontrar formas de hacer preguntas en las que él pueda tener su última palabra. Ciertamente espero que tenga el mismo privilegio si hubiera funcionado al revés. De hecho, hay una gran cantidad de detalles en los que me encantaría estar en desacuerdo con Bob aquí. Muchos de ellos profundizan o requieren una excavación de raíces bastante profunda aquí con respecto a por qué no estamos de acuerdo en la forma en que lo hacemos. Bob, por lo que puedo decir, estoy seguro de que ha evolucionado en ciertas cosas. Tenemos todo tipo de similitudes. Es realmente instructivo cómo evolucionamos, ya que los dos somos grandes fans de la ciencia ficción. En cierto modo, descubrí a John J. Pierce, que dirigió una sección dentro de New Libertarian por un tiempo. La abandonó cuando publicábamos semanalmente, y Bob lo recogió y lo dirigió como columnista. Así que tenemos cierta experiencia en ciencia y ciencia ficción, etc. Y, sin embargo, en un momento, tal vez en los años 60, es posible que hayamos estado aproximadamente en la misma posición. Ya no es el caso. Realmente no lo veo, excepto ahora que está citando, digamos, la lengua y dejando que florezcan 100 flores, lo que podría ser una sacudida repentina a la izquierda. No tengo que tomar nota en futuras editoriales, o por supuesto, desde mi punto de vista, ya que la narración sería muy acertada al revés. Pero realmente no lo he visto y lo haré. Disculpas de tal vez de nuevo debido a mi posición en el espectro. Ese gran cambio en la posición de Bob en los últimos 15 años, creo que el resto del movimiento. Y aquí de nuevo nos metemos en problemas turbios de definiciones. Quizás hay un punto en el que estoy de acuerdo con él sobre los tonos de gris. Es en la descripción de una curva de distribución o gráfico de distribución del movimiento libertario, porque tendemos a estirarnos y sombrearnos a medida que avanzamos. Algunas personas se mueven más rápido que otras. Creo que hay mucho quizás. De hecho, estamos hablando de dos movimientos libertarios diferentes. Esto también se remonta a lo que es un libertario y lo que estamos utilizando los términos de. Y para decirlo sin rodeos, considero que lo que Bob Paul está haciendo es parecerse cada vez más a nuestro economista Milton Friedman, un experto en eficiencia para el Estado. Y lo digo de la siguiente manera, que todo el Estado mismo que existe no puede ser simplemente totalmente rapaz por todos los motivos, en todos los tiempos, etc. Agarrar, 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 confiscar, confiscar, robar, asesinar, etc. Se requiere cierta moderación para que mantenga su mística de que está cumpliendo alguna función útil para nosotros. Si estuviera constantemente asesinando, violando, saqueando, etc., tendría que contenerse. Incluso dejó de violar hace un siglo, cuando demolió la materia prima, al menos en esa forma. El saqueo probablemente ha aumentado enormemente desde que los impuestos solían ser del 10%, pero después de cientos de años de liberalismo clásico y gradualismo que algunas personas han acusado a Bob de defender, ahora tenemos impuestos del 50% en las partes iluminadas y más liberales del mundo. Entonces, tal vez haya un defecto en seguir esto y explicarle al Estado cómo al restringir su apetito en ciertas áreas muy bien elegidas, podemos hacerlos más eficientes y durar más. Tal vez eso no es lo que queremos hacer. Tal vez, de hecho, queremos sacar a la gente del Estado. Siska es una pregunta interesante, y es un poco extraña porque casi nos da la vuelta aquí. Siska, por supuesto, es una paria del mundo totalmente desconocida. Uno pensaría que eso sería casi suficiente para que ganara algún tipo de amistad de los libertarios, ya que todos nos hemos sentido como forasteros. Y sin embargo, Bob nos estaba advirtiendo que no nos identificáramos con extraños y demás. Cisco, por supuesto, es una farsa en gran medida. Tiene una especie de acción quizás de remercadeo y dentro de ciertas áreas limitadas del mercado. Pero, de hecho, es un gran campo de concentración para negros para que no se mezclen y amenacen el territorio mal adquirido y sin propiedad en Sudáfrica.
Tierra propia que fue robada por saqueo y robo y que gran parte de los propietarios originales permanecen allí para reconquistarla. Por lo tanto, encuentro que Saskai en el ámbito más amplio es cualquier cosa menos algo en lo que un libertario puede encontrar algún valor y ser reconocido como un Estado. Como no creo en los Estados como lo hacen muchos libertarios, no es algo a lo que podamos avanzar. Estoy empezando a quedarme sin tiempo. Me di cuenta y quería golpear los siguientes dos rapiditos aquí. Bob crió a la generación del baby boom por qué razón no lo sé, excepto que hace ciertas afirmaciones sobre su política, lo cual es ridículo. Usted es parte de la generación del baby boom, al igual que yo, y al hablar con dichas personas, encontré una gran falta de unanimidad en la política que se acerca a la del movimiento libertario. Puede haber ciertos promedios que aparecen aquí y allá en el paso transitorio, pero francamente, no lo veo. Hay un pequeño segmento de esa generación del baby boom que encuentro particularmente odioso, llamado yuppies, que podrías haber encontrado en mi portada. Su característica distintiva es que han renunciado a sus ideales. Eso es lo que significa el término, independientemente de lo que los agentes de marketing estén tratando de blanquear hoy en día. Ah, y por cierto, esto, por supuesto, no es yuppie. Desafortunadamente, Bob ha estado fuera del sur de California demasiado tiempo. Este es, por supuesto, un atuendo punk de la fábrica en el conocido West Hollywood. Esa es mi idea de vestirme. Tal vez Dañe, quien me sugirió que lo usara, pensó que me vería demasiado hippie y, por lo tanto, elegante. De lo contrario, no lo sé. De todos modos, me alegra ver que no estamos degenerando en argumentos artorials menores en nuestro gran debate aquí. Puedo señalar que hay un par de cosas más que quiero señalar aquí de pasada que me llamó la atención cuando estaba tomando notas del que estaba hablando de los Estados Unidos como una fuerza interferente en todo el mundo y en los Estados Unidos. El imperialismo estadounidense como la palabra real, o la palabra que aquellos de nosotros no rehuimos usar, es, dice, un consenso de apoyo que está comenzando a desmoronarse. Creo que esto lo dice todo. Indudablemente, nos movemos en dos mundos diferentes que se están separando cada vez más. Y si son o no el mismo, o si tenemos o no una validez aquí, la idea de que cualquiera en 1985 puede comenzar a ver el consenso en torno al imperialismo estadounidense comenzó a desmoronarse en los bordes, cuando en realidad se rompió en 1.000.000 de pedazos. Y en 1969 me sobrecoge por completo con la sensación de casi tener que vagar por los pasillos institucionales de Bob Pole por un tiempo, de ser un extraño en una tierra muy extraña. Creo que con suerte, y lo siento, la mayoría de las personas que se llaman a sí mismas un movimiento libertario hasta hoy se han sentido de una manera similar. Siéntete similar acerca de tales cosas. Y de hecho, el movimiento ha viajado, tal vez no tan rápido como yo en algunos casos, tal vez con suerte incluso más rápido que yo y otros. Pero, de hecho, nos estamos alejando cada vez más de este tipo de reformas. La reforma del enemigo, el establishment, la reforma del Estado y que lo sepas, y perder el tiempo en personas con los mejores intereses. Verás, hay un hecho y esto es algo perfecto para cerrar. Hay un hecho que es absolutamente esencial para desarrollar una estrategia libertaria y comprender por qué nosotros, como tipos puros de libertarios consistentes, estamos luchando. Y eso es esto. Viene de nuestro corazón. Viene de Albert Hynek. Viene de Murray Rothbard, que no quería quedarse por esto. Y eso es esto. Hay productores y hay parásitos en nuestra sociedad. Los medios económicos y los medios políticos para hacer dinero, como usted dice, y así sucesivamente. Todos ellos dicen lo mismo. Y el hecho es que los productores, en cierto sentido, siempre deben superar el número de los parásitos. O el parásito mata al huésped y todo muere. Por lo tanto, los productores tienen un gran interés en lo que estamos haciendo. Casi nadie de lo que habla Bob Pole, esos burócratas, esos institucionalistas, esos think tankers son productores, son parásitos. Y yo, por mi parte, no tengo ningún deseo de desperdiciar una gran cantidad de dinero para convencer a los parásitos de cómo recortar su operación. Al final, estamos luchando por los productores. Estamos luchando por esos grandes oprimidos que no son yuppies, que no son burócratas, que no son funcionarios públicos, que no se consideran a sí mismos como una especie de amorfo. Y de hecho, un campo en el que están siendo empujados, pateados, grabados hasta la muerte, sus negocios destruidos, etcétera por el Estado. Por eso estoy luchando. Los impuestos son un robo para estas personas. El reclutamiento es esclavitud para estas personas. Y de hecho, cuando se trata de empujar y se iluminan, van a buscar soluciones radicales y no sentarse y hablar de un recorte del 1% este año, una reforma del impuesto a las ventas o lo que sea. Y ahí es, creo, donde finalmente no estamos de acuerdo. Gracias. Me gustaría pedirles a nuestros dos debatientes que vengan aquí y se sienten en lo que estoy seguro son asientos muy calientes en este momento, después de haber estado bajo las luces durante todo el tiempo. Y veré si el otro micrófono está en vivo. Suena como eso.
Sí, supongo que sí. La clase dominante. Y trataré, a mi manera semi-deslumbrante, de reconocer a las personas de la audiencia que tienen preguntas. Y el señor Krishna parece ser el primero que reconozco. Me alegro de haber hecho una referencia en términos de economía. Iba a señalar la similitud de la premisa anterior, que de lo que los libertarios pueden estar de acuerdo es que dejaré que el mercado decida. Me refiero al trabajo de Mark Fowler con la FCC. ¿Qué es lo que él hace en su obra? Está aumentando. Fortaleciendo así la pregunta que Juan hizo. Voy a repetir estas preguntas para el beneficio de las personas que quieran comprar cintas de esta sesión y deseen algo parecido a la integridad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del trabajo de Mark Fowler en la FCC? ¿Realmente está aumentando la libertad o simplemente está haciendo que el gobierno se vea mejor y dirigido a Bob en este momento? Recuerda, no traté de decir que pienso en Mark Fowler per se como un libertario, pero has hecho una pregunta objetiva. Creo que la cuestión de hecho es la cantidad de libertad para las personas que poseen estaciones de radio, para las personas que quieren estar o están en el negocio de las telecomunicaciones, para personas que desean poner satélites en órbita o estar en el negocio de las antenas parabólicas, para las personas que quieren estar en el negocio de la telefonía, nuevos teléfonos celulares. Todas esas personas tienen libertad ahora que no tenían hace 10 o 15 años, gracias al trabajo de Mark Fowler y también a la televisión por cable. Y si tiene éxito en su campaña para abolir la doctrina de la equidad, entonces otra gran área de control y poder por parte del Estado, a saber, la censura ejercida por la FCC de una manera sutil pero muy real, será quitada y desaparecerá. Así que creo que la libertad real aumentará un paso más con eso. Ahora, es cierto que Mark Musher no está haciendo campaña para eliminar la FCC. Ojalá lo fuera. Ojalá otras personas lo fueran. Hemos tratado de argumentar que debería ser abolido y creo. Pero el punto es que la suma total de sus acciones en los últimos 4 o 5 años ha sido reducir el alcance del control y el poder de la FCC para que sea más una redundancia y, por lo tanto, algo más fácil argumentar a favor de la abolición. Así que sus acciones no solo han aumentado la libertad real para miles de personas y empresas, sino que también han sentado más bases para que nosotros, como libertarios, lleguemos y digamos, está bien, hay muchas menos excusas para tener esta agencia allí porque ahora hemos visto que el mercado puede hacer mucho más. Caballeros en la primera fila, sí, me siento un poco como Rick. En toda mi vida me han revisado. Y a principios de los años 60, un grupo de amigos y yo tomamos la marca Nathaniel de conferencias y no solo leímos eso, también tenemos un manantial de encogimiento de hombros como muchos de ustedes aquí. Y todos fuimos a la huelga. Y nuestro punto de vista en ese momento, el futuro de lo que llamamos objetivismo para los estudiantes, era que no apoyabas a los parásitos. Esos bastardos en esto son un centavo de lo que tienes. Y si de cocinar hamburguesas se trata es de una filosofía. Cocinaba las mejores hamburguesas que funcionaban para sus clientes, pero no apoyaba a los parásitos. Así que a partir de esto, por supuesto, desde que lo desarrollamos y aplicamos nosotros mismos, tengo 6 amigos. Le pedí a Amy que me enviara 6 anuncios más. Tengo 6 amigos a los que les pedí que vinieran hoy y, para un hombre, se negaron porque son personas muy privadas. Han sido tipos muy privados desde principios de los años 60 y su punto de vista es el mío, es que la mejor venganza es ganar. Queremos hacer huelga a principios de los años 60. Y aquí salí a la superficie como resultado del hecho de que me trajiste aquí,
porque esos son realmente los únicos datos que tengo. Pero estoy escuchando los debates con estos dos caballeros y es algo así como, no lo sé. ¿Has visto estas exhibiciones de lo que la gente pensaba que sería el año 1985 en 1935? Y aquí estoy descubriendo en 1985 que las organizaciones libertarias son totalmente diferentes de lo que esperábamos porque nuestro enfoque era uno a uno. Tener amigos talentosos, hacer lo mejor que puedas y no apoyar a los parásitos. Me gustaría un comentario de cada orador al respecto, si tiene uno. No sé exactamente cómo resumir eso. Supongo que suena como que quiere dar testimonio de Jesús, pero no está seguro de cuál es la verdadera fe. Está bien, ese es el problema. Solo quiero saber lo que realmente está sucediendo ahora en comparación con el punto de vista. ¿Dónde estamos ahora? En comparación con que a alguien le importa hacer un pequeño paseo por el carril de la memoria. Sí, pero tomaría una tremenda cantidad de tiempo aquí. Un pequeño paseo por el carril de la memoria. Los dos hemos estado aquí durante bastante tiempo. Creo que lo primero que debemos decir es que si quieres obtener al menos dos versiones diferentes, ¿por qué no revisas nuestras respectivas publicaciones que están disponibles en la sala Oster con suerte? Mañana tendré algunas copias de Where Were You in 69 y artículos de nostalgia como ese. Intenté escribir una historia del movimiento libertario. Tome lo que yo llamo una historia abarrotada del movimiento libertario para una determinada publicación canadiense con una determinada persona aquí que me ve cara a cara y todo tipo de cosas hoy en día. En ese momento estaba involucrado con un editor que decidió purgarme de continuar porque me acercaba cada vez más al presente debido a una cierta divergencia, supongo, en nuestras opiniones sobre lo que era importante en el movimiento libertario. La razón por la que menciono esto es que creo que Bob y yo tendríamos historias muy diferentes. Creo que, en cierto sentido, ni siquiera diferirían en el sentido de establecimiento y revisionista tanto como sucedió lo que consideramos importante. Mi mención del Partido Libertario, por ejemplo, como candidato sería extremadamente menor y de pasada y señalaría cuánto tiempo desperdiciaron ciertas personas que de otro modo eran valiosas y estaban involucradas con ellas. Y estaría discutiendo todo tipo de avances interesantes realizados por personas que desarrollan técnicas contraeconómicas, publicaciones, etc. Considero que las publicaciones y la difusión del Umpanix de Mike hoy, por ejemplo, son uno de los principales avances libertarios de los últimos tiempos. Bob podría olvidarse de mencionarlo. No lo sé. Estoy seguro de que responderá en un segundo o dos, pero creo que sí. Lo que estoy tratando de decir es que hay una gran distinción aquí. Como nos preguntaste a los dos qué es importante y cómo es el movimiento, todavía tenemos algún tipo de conciencia marginalmente colectiva en el sentido de que creemos que hay un movimiento, etc. Creo que hay una cultura libertaria. Esto puede surgir aún más en un próximo número. Y desde que Murray se fue de aquí, puedo decir esto ahora sin preocuparme de que me suban. Probablemente sea uno de los principales exponentes de la afirmación de que no hay uno. En cierto sentido, exhibes el hecho de que hubo uno incluso entonces, que hiciste ciertas elecciones culturales y de vida increíbles en la forma en que ibas a elegir vivir, lo que, por supuesto, es una declaración cultural, no solo política pura. Y creo que esto ha evolucionado. Y sí, tienes razón, el futuro o el presente en el sentido de que es muy diferente de lo que predijimos. Y como será en otros 23 años será diferente de lo que probablemente yo o Bob extrapolemos. Y mientras tanto, vamos a seguir tomando avistamientos y avanzar hacia lo que creemos que es el objetivo adecuado y hacer correcciones. Al menos lo hago lo más a menudo posible, solo muy brevemente. Mi impresión es que la mayoría de los libertarios en estos días no viven esencialmente abandonados o tratando de ser anónimos, sino que viven vidas públicas activas tratando de transmitir ideas libertarias a otras personas, para educar, hablando con amigos y vecinos, escribiendo cartas al editor, escribiendo artículos y tratando de que se publiquen, y haciendo cosas de este tipo mientras se mantienen carreras profesionales activas. Siempre lo es. Obviamente, es difícil saber cuántos libertarios hay que se han hecho invisibles a propósito. Eso es algo muy difícil de medir, obviamente. Así que puede que haya muchas personas que sigan el camino que has delineado de las que no estoy al tanto, y que incluso Sam no está al tanto simplemente por el problema de la medición. Pero hay miles de libertarios activos en todo tipo de organizaciones y simplemente como individuos que se suscriben a publicaciones que están muy preocupados por educar a otras personas y difundir ideas libertarias para tratar de aumentar el apoyo a una sociedad libre. Tengo una cosa más.
Se me ocurrió porque Bob simplemente estimuló algo y lo que dijo. También estás haciendo una suposición, que Bob te deja llevar aquí, y que las opciones son cortar todo, abandonar, permanecer, una especie de subterráneo o subterráneo en lugar de trabajar dentro del sistema, jugar el juego en gran medida, hacer todo tipo de compromisos o lo que sea. Estar activo. De hecho, esa no es la elección. Como puedo atestiguar yo y varias personas que me rodean, rompo todas las leyes del mundo. Soy un infractor de la ley que camina y se lo cuento públicamente a todos cada vez que lo hago. No pago 1 millón de impuestos. Soy un extranjero legal que se ha salido con la suya durante una década sin sudar. Y me levanto frente a grandes audiencias de personas que son seleccionadas. Sí, pero seleccionados porque son libertarios. E incluso si no son contraeconomistas. Cualesquiera que sean los problemas que pueda tener con Bob, obviamente se sentiría moralmente inhibido, al menos hasta hoy, de entregarme. No sé cómo se sentirá mañana, pero creo que es una de las últimas piezas de pegamento que lo mantienen a él, a mí, a los demás y a todos en el medio en el mismo movimiento. Y creo que esa es una opción que no existía en su momento. En gran medida, en parte por la concepción y la evolución, y en parte por el hecho de que el movimiento como cultura, como entidad, como sociedad tal como lo percibo, se ha vuelto lo suficientemente grande como para poder sostener a personas como yo siendo productivas, pudiendo ser tan productivas o ricas como nos apetezca trabajar para ello. No me apetece trabajar para ello tanto como algunos, y puedo pensar en otros como, por ejemplo, Doug Casey, que es igualmente ilegal y extremadamente rico, etc. Pero eso puede hacer esto. Y ya sabes, esencialmente tenemos nuestro pastel y lo comemos también. Y esa es la respuesta a todos estos abandonos superindividualistas. No tú de ninguna manera. Estoy hablando de personas como The Connexions que argumentan que la única forma de salir de esto es abandonar por completo y cualquier tipo de movimiento con olor a colectivismo y, por lo tanto, ser libertario. Hay una gran recompensa para nosotros y podemos tener nuestro pastel y comerlo también. Estás peleando. Oh, siempre eres bienvenido de nuevo en mi grupo. Sin sudor. Nuestra verdad en ese momento era que los individuos, por la naturaleza misma de sus esfuerzos individuales, no eran carpinteros. Teníamos amigos uno a uno. El resultado podría ser un grupo, pero estábamos tan ocupados que obviamente la razón por la que quieres libertad es porque tenemos preferencias. Entonces, la forma de ejercitarla y fortalecerla es ejercitar las preferencias que tienes. Y es lo que quieras hacer, hazlo. Puedo hacer una analogía, que espero que no le resulte demasiado embarazosa, pero me recuerdas mucho a las feministas radicales que decidieron que la única forma en que podían servir a su causa, al menos temporalmente, era renunciar a los hombres y convertirse en lesbianas incondicionales. Y me parece que su posición al unirse, debido a que el tiempo para ser un individualista requería tanto de usted para desatar una sociedad que esa parecía ser la única forma de hacerlo. Siento que hay una conexión allí y mucha gente, como muchas de estas personas que decidieron convertirse en lesbianas, no como una elección social o sexual, sino como una elección puramente política. Es decir, antes de 1974, era casi incomprensible. Creo que hay un cierto caso, una cierta analogía involucrada allí, y creo que sería razonable hacer algunas preguntas más aquí. Jeff, creo que tenías la mano en alto el primer camino de regreso cuando comenzamos en otoño. Pregúntele a Sam si cree que sería mejor tener un Estado que interrumpa a las personas en el ejército o tener un Estado que interrumpa a las personas en el ejército y si consideraría la transición de un paso a otro. Jeff le pregunta a Sam si consideraría la transición de un Estado que recluta personas a un Estado que no recluta personas para avanzar. Supongo que sería una buena frase. Para aquellos de ustedes en ciencias y química, considero esos estados degenerados. Así que mi respuesta es esencialmente que no hay una diferencia fundamental. Cualquiera que no quiera ser reclutado puede unirse a mí en cualquier momento en la gran contraeconomía y criticar al Estado. En este momento, alrededor del 40% o algo de la población elegible para el borrador de registro ha decidido que prefiere vivir en una sociedad en la que el Estado no recluta o registra con éxito a las personas para que sean reclutadas. Y lo están viviendo ahora mismo, independientemente de los deseos del Estado. Eso para mí es lo que, de hecho, queremos. El estado de transición de un Estado que tiene una posición oficial sobre el servicio militar obligatorio frente al Estado que tiene otra posición oficial sobre el servicio militar obligatorio realmente no me atrae como una forma de dedicar energía para que salte esa barrera de energía de uno a otro. Así que mi respuesta es, si lo quieres hasta el final, no vale la pena el esfuerzo de cambiar de uno a otro. La respuesta es salir de un sistema que tiene un Estado. ¿Hasta dónde estás dispuesto a empujar esto?
No vale la pena el esfuerzo de mudarse de un estado que tiene campos de concentración. De acuerdo, responderé a eso en un sentido más amplio aquí, porque creo que nos estamos moviendo cada vez más desde lo político ahora, creo, hacia el tema de la elección individual. Si viviera en un área que fuera reclamada por un Estado que señalara a las personas que usaban, digamos, gamuza, corbatas de cuero negro a veces o tipografías de manzana dorada con fines discordiales y que estaban en la lista de objetivos especiales. Y había mucha gente en la sociedad que quería ser un buen patriota, fuera lo que fuera, y me estaban cazando. Probablemente me mudaría de ese estado a un lugar donde pudiera salirme con la mía con mucho más y la población estuviera mucho más conmigo. De acuerdo, por ejemplo, si tuviera una evasión de reclutamiento, no voy a pasar el rato en Arkansas. Dios no lo quiera. Pobre Paul, pero Los Ángeles sería un gran lugar para vivir. Del mismo modo, si yo fuera gitano o judío, no estaría en Alemania entre 1933 y 1945. Por otro lado, si pudiera imaginar varios casos en los que probablemente no notaría, dados ciertos antecedentes e identificación, que no notaría mucha diferencia entre estar en Alemania en 1939 o estar en los Estados Unidos en 1939. Argumentaré, y creo que estás de acuerdo conmigo, que si no fueras de un grupo étnico en particular, probablemente estés en una de las listas de grupos étnicos malos, incluidas las que se redondearon en este país. Probablemente no notarías tanta diferencia entre la cantidad de fascismo en los Estados Unidos en 1942 en el sentido de controles gubernamentales masivos, regulaciones, reclutamiento y masacres masivas y la de Alemania en 1942. Y entonces digo por esos motivos, sí, el Estado es un Estado, y a quién le importa cuál de sus varias caras feas decide recurrir a mí. Creo que queremos algunas preguntas, no más discursos. Y creo que tomaremos uno de este lado de la habitación. Dave, Sam, tu presentación me pareció fascinante. Parece que estás pintando a la gente en buenos y malos. Parece que estás hablando de productores y parásitos. Y me pareció desconcertante a la luz de la conversación que tú y yo tuvimos en la casa de Nancy Neal, en la que, si recuerdas, estaba tan de acuerdo que entendí que estábamos de acuerdo en que el mundo está lleno de terribles cantidades de gris en las proposiciones morales de las que estás hablando. Que una gran cantidad de personas no trabajan para el Estado, sino en diversas situaciones en las que utilizan el Estado en diversos grados o el contratista estatal y simplemente hay gris por todas partes. Y no es un procedimiento muy útil para los libertarios dividirlo en los buenos y los malos y llevar eso a lo que ha estado sucediendo aquí. Parece que también está pintando la posición del señor Pole. Está ayudando a los parásitos a descubrir cómo manejar el suministro de sangre de los productores. Y me parece que incluso si pintaste en eso para mí una metáfora injusta. Si puede hacer que los parásitos piensen, tomemos mucha menos sangre por un tiempo y luego habrá mucha más. Mientras tanto, tendremos menos campos de concentración. La gente de Ciscay estará mejor si el señor Pole es capaz de bajar mucho los impuestos. Y si es capaz de hacer que el gobierno tenga un impacto mucho menor en mi vida y lo hacen por razones en las que no estoy de acuerdo. Voy a ser mucho más libre y creo que van a tener más dificultades para liberarme más tarde. ¿Responderías a eso? Supongo que resumiría eso diciendo que Dave parece sentir que Sam ha caracterizado injustamente a Bob como un agente del Estado y siente que hay mucho más gris en lugar de blanco y negro. Así que supongo que aquí todo se reduce a cuestiones de química fotográfica. Sam, eso estará justo aquí ahora. Llevaba un quantum, pero de todos modos, de acuerdo, hasta donde pensaba. Por supuesto que estaba tratando de ser lo más justo posible con Bob. Y, por supuesto, afortunadamente está aquí para defenderse. Así que no me siento demasiado puesto allí o que lo he estado poniendo tampoco. Le pondré el micrófono tan pronto como termine para que pueda saltar de inmediato y señalar lo contrario. Sin embargo, me gustaría señalar que nunca recuerdo haber estado de acuerdo con un mundo gris. Definitivamente creo en el blanco y negro, y somos el negro y los enemigos del blanco. Y somos el color histórico libertario negro. Y al igual que los comunistas o los rojos. Y sí, creo que es un hecho. ¿Qué significa eso una vez que nos alejamos de las pajaritas verdes y otros simbolismos? Las personas lo son en un momento dado a menos que trabajen en siendo consistentes.
No todo el mundo lo hace. No todo el mundo se da cuenta de que es valioso ser coherente para no contradecirse todo el tiempo. Mucha gente tiene premisas mixtas, pero cada una de esas premisas, la forma en que dice que es mixta, se debe a que algunas de esas premisas son correctas y otras incorrectas. A veces los aplican una parte del tiempo, a veces la otra. Eso no significa que no signifique gris en el sentido de que al menos mucha gente lo necesitaba. Si quieres decir que un color moteado aparece desde la distancia, está bien. Creo que a lo que estoy tratando de llegar aquí es a obtener una respuesta lo más cerca posible en el menor tiempo posible aquí. Sí, creo que los libertarios o cualquier otra persona cuando están lidiando con un problema tienen que separar los elementos que resuelven el problema y los elementos que no lo hacen. Odio sonar como un utilitarista ya que creo en la ley natural. Y creo en los derechos naturales y en el resto de esos maravillosos pero ateos códigos morales. Todos están ahí, y creo que la retórica que está involucrada en eso es útil, por lo menos, para generar algunas emociones que a veces también deberíamos tener. Eso cubre mucho de lo que estabas preguntando. Lo último que supongo es esto: la declaración de si alguien sirve o no al Estado o no sirve al Estado es crucial para decidir las tácticas y estrategias libertarias sobre la base. La forma en que lidias con eso es interesante. Eso, de hecho, es casi un tema totalmente intacto aquí porque estamos debatiendo si es o no un tema importante. Algunas personas aquí de nuevo, Murray no está en la sala, pero algunas personas, digamos, cercanas a Murray, que de hecho han implicado algo así como la liquidación de clases que se usó anteriormente en la retórica, en realidad sonando como si pusieran a la gente contra la pared y les dispararan. Otros de nosotros hemos decidido que el camino correcto es una combinación de actividades de mercado, de actividades educativas, e incluso en ese momento, el rechazo social es útil. Corta en ambos sentidos, por supuesto, así que úselo en consecuencia. Sí, creo que tenemos una posición central. Creo que somos un negro en gran medida y lo seguimos y creo que deberíamos usar cosas para reforzarlo. Y creo que hay una necesidad, un uso y un valor para todos y cada uno de ellos como individuos para tener un movimiento colectivo. Para incluso volver a la pregunta anterior y ahora voy a dar. No tengo mucho que añadir a la pregunta, lo cual aprecio. Creo que hizo un muy buen punto. Creo que no es muy útil usar términos como agente del Estado porque en realidad son solo retórica suelta. Lo que tienes que preguntar, como dije antes, es qué efecto tiene un conjunto dado de acciones e ideas sobre cuánta libertad hay. Y si la libertad aumenta para las personas reales en el mundo real, entonces no me importa si alguien puede ser caracterizado como un agente del Estado o no si el resultado final de sus acciones es más libertad. Algunas personas tienen trabajos sucios que hacer y algunas personas están dispuestas a hacerlos y otras no. Pero hay muchas maneras diferentes de aumentar la libertad, y algunas de ellas implican hacer cosas con las que algunos de nosotros no nos sentimos cómodos, como trabajar a veces en algunos lugares con contratos con el gobierno, o como Leon Lowe hace como abogado. O incluso si hubiera un verdadero libertario, Mark Fowler tomando una posición como jefe de una agencia en un intento de desmantelarla. Y creo que esas personas realmente deberían ser elogiadas en lugar de condenadas como una especie de personas malvadas. ¿Alguna pregunta adicional? Fred, se suponía que el tema de este debate era que son libertarios y me gustaría que ambos dieran una definición de libertarios. Fred quiere que los dos polemistas vuelvan al tema original en Spoils Board y definan qué es un libertario. Intenté comenzar con eso en un sentido personal, pero para mí, el libertarismo es una filosofía política. No es una filosofía que lo abarca todo, como el objetivismo o alguna otra filosofía general. El libertarismo es simplemente una rama de una versión de la filosofía política que dice que la libertad es el valor social más alto e importante, el valor político social. Esa coerción es malvada. La iniciación de la fuerza es mala y está mal y no debemos aceptarla. Y que todas las relaciones entre las personas en un contexto social deben decidirse de acuerdo con esos principios. Ahora, las diferencias vienen en todo tipo de implicaciones de lo que eso implica sobre los arreglos para resolver problemas que ocurren cuando intentas ser consistente con esas ideas. Y Sam y yo obviamente diferimos en lo que creemos que se necesita para poner en práctica esas ideas, ¿verdad?
Creo que dijiste que definirías esta vez el libertarismo como opuesto al libertario. De nuevo, te lo diré. En cierto sentido, es una síntesis de lo que he estado diciendo antes, porque creo que la etiqueta está mutando. Es un organismo de rápido crecimiento. Tal vez ha tenido un poco de empalme de genes, no lo sé, pero el libertarismo significa para mí en este momento es un término general. Tiene que ser si Bob, Dick y yo estamos de pie aquí, sentados aquí, así que debe ser un paraguas bastante ancho con una gran área de cobertura y para mantenernos alejados del Estado. Y la pregunta ¿es más útil que no? Creo que a veces nos ponemos manos a la obra. Bob obviamente no lo encuentra útil. Él decide no usar la etiqueta en absoluto, y creo que entiendo sus razones. Encajan con casi todas las filosofías descritas aquí. Para lograr ciertos fines, es mejor que no usen una etiqueta. Bien. Encuentro que la incomodidad va en la otra dirección porque parte del tiempo cumple con lo que recuerdo de la definición 1 y la definición 2. El libertarismo, creo, se está moviendo hacia el punto de definición 1 que simplemente incluye a todas estas personas que simplemente profesan la libertad. Y desafortunadamente, FDR profesaba libertad, excepto que también quería una gran red de seguridad social. Y Lyndon Johnson profesaba amar la libertad como su mayor valor, excepto, por supuesto, una intervención masiva de la gente, Vietnam, etc. Creo que el paraguas eventualmente podría estirarse hasta el punto de desgarro y luego algunos de nosotros querremos algo más para protegernos de la tasa ácida del estatismo. Si puedo completar la metáfora, creo que eso es lo que realmente significa el libertarismo en este punto. Y en cierto sentido, no creo que estemos tan separados. Podemos querer cosas diferentes, pero creo que estamos viendo lo mismo. De acuerdo, caballeros de la fila de atrás, tengo una pregunta para Paul. Como he entendido el libertarismo, me parece que si nuestro principal objetivo es lograr la libertad, una de las razones para deslegitimar al Estado. Además de reducir el poder del Estado en casos individuales de depresión, ¿alguna vez siente que puede reducir su opresión en alguna área que ayude a legitimar al Estado? La pregunta para Bob era hasta qué punto siente que los esfuerzos para que el Estado retroceda en ciertas áreas sirven para reforzar su legitimación subyacente a los ojos del resto del público. Es algo legítimo de lo que preocuparse. Pero permítanme dar un paso atrás y plantear una pregunta que quería plantear en el momento de la refutación y que no tuve tiempo de hacer sobre el término. El Estado es un poco mixto. Si no eres un libertario anarquista, está bien, y yo no lo soy, y muchos libertarios no lo son. Si crees que existe un concepto válido de gobierno limitado, entonces lo que tenemos hoy que se conoce con el nombre de Estado es una combinación de una pequeña cantidad de funciones válidas y todo un lío de cosas coercitivas arrojadas encima de él. De transferencias de riqueza de una persona a otra, de interferencias en la vida de las personas, etc. Entonces, lo que es importante para mí es tratar de separar la gran mayoría de las cosas que los gobiernos hacen hoy que considero ilegítimas de la pequeña cantidad de cosas que los gobiernos hacen que son legítimas. Y, por lo tanto, deslegitimar al gobierno no es algo que quiera hacer. Deslegitimar al Estado visto como Frédéric Bastiat lo describió como un mecanismo para que algunas personas obtengan algo a expensas de otras personas. Sí, eso quiero hacer, pero no estoy interesado en deslegitimar al gobierno per se. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es educar a la gente sobre todas las cosas incorrectas, todas las cosas coercitivas que veo que hacen los gobiernos, que se podrían definir como el Estado y en las que estaríamos de acuerdo, mientras que al mismo tiempo no trato de deslegitimar el concepto básico de un mecanismo para proteger los derechos de las personas, que creo que puede definirse legítimamente como gobierno. Así que tengo que matizar un poco la respuesta. De acuerdo, tomaremos uno más. Michael, no es una contradicción en los términos. Yo segundo ese. Supongo que Michael está preguntando qué es un gobierno limitado. Y no es una contradicción en términos. Supongo que le está preguntando a Bob, ya que estoy perfectamente dispuesto a estar de acuerdo con eso. Ese es un tema que podría ser objeto de 2 o 3 horas de discusión esta noche. Obviamente, el gobierno limitado se define como un gobierno cuya única función es proteger los derechos de las personas de la coerción, que puede ser la coerción de personas en el hogar, normalmente llamadas criminales, y de la agresión desde el extranjero, que es la función que normalmente se llama defensa,
defensa nacional. normally called criminals, and from aggression from overseas, which is a function that's normally called defense, national defense. Y así, un gobierno que se financiara voluntariamente y cuyas funciones se limitaran a un sistema de justicia penal y defensa nacional sería lo que yo llamaría un gobierno limitado. Y hemos tenido cosas que se acercaron, pero nunca hemos tenido exactamente lo que yo llamaría un verdadero gobierno limitado del tipo que estoy buscando en la historia. Y con esto concluye nuestro debate. Muchísimas gracias por su amable atención.